Egunon, 14 de enero de 1601. Hace 419 años de ese suceso que queremos recordar un día como hoy en la ciudad de Roma, insignes católicos, sobre todo la propia Iglesia católica, mandó a quemar libros de producción hebrea, libros judíos. Es interesante recordarlo como símbolo de aquella lucha contra los judíos que se dio en Europa, que luego pues derivó no solamente en progromos o en mantenerles encerrados dentro de una zona en concreto, como recordarán en la película de 2004 del Mercader de Venecia, con Al Pacino como aquel judío que dice ese monólogo de si nos pincháis nos sangraremos, si nos atacáis no podremos vengarnos. No son palabras exactas, es una forma de decir lo que William Shakespeare transmitió a través de aquella historia, de aquella trama en Venecia, en la que un barrio, un sector entero, por la noche se daba un toque de queda y no podían salir del barrio y no, algo completamente distinto de lo que hemos vivido. Pero el asunto estriba en el que la quema de libros no solamente se dio en los años 30 y 40 en Alemania, sino también se quemaron libros cuando la producción literaria no era tan grande y la reparación de los daños no era tan plausible como podía ser en un siglo XX en el que los libros estaban más distribuidos por el mundo y sí quemaban toda la producción de los judíos, aunque fuera de la historia de la humanidad, y lo erradicaban de todos los lugares de Alemania, que no fue posible, como todo el mundo debería saber. Hubo libros que fueron escondidos y luego afloraron después del año 45. Estaban las bibliotecas y las librerías del mundo libre, con lo cual el daño era localizado puntualmente. Pero en 1601 quemar toda la producción literaria que hubiera en Roma suponía un quebranto importante para la humanidad de manuscritos que no llegaron, como por ejemplo podemos entenderlo en el caso de un William Shakespeare citado, que muchas de las producciones literarias de Shakespeare no han llegado a nuestras manos. Solamente un pequeño, un porcentaje limitado de toda la producción de Shakespeare nos ha llegado a nuestros días, y hay obras que fueron escritas en su momento por William Shakespeare, pero que se perdieron en el tiempo. Lo mismo que se puede decir respecto a algunos griegos clásicos cuyas obras no han llegado a nuestros días, como por ejemplo ese segundo tomo citado en El nombre de la rosa por Humberto Eco, el segundo libro de poética de Aristóteles, que supuestamente se refería en parte al humor y a la risa, y que el venerable Jorge trata de hacer desaparecer, e incluso finalmente quemándolo consigo mismo. Por lo tanto, la dualidad de las cosas que quería elementalmente comentar, una es la propia represión histórica contra los judíos, especialmente en Europa, sobre todo desde la Baja Edad Media en adelante hasta prácticamente el siglo XVIII-XIX, aunque luego ya en el siglo XIX fundamentalmente las represiones contra los judíos se centran en buena medida en Europa del Este, en los pogromos, que serán base fundamental para las salillas que se van generando respecto a la emigración a Oriente Medio, el histórico territorio de Israel.
Y por el otro, la quema de libros, que, bueno, sorprenderá a muchos recordar que en 1601 se quemaron libros, concretamente de judíos, cosa que luego, 338 años después, se repetirá en Alemania, pero también en Madrid, porque el 28 de marzo, en abril también, de año 39, en Madrid, se produce un bibliocausto, un holocausto de libros, porque los falangistas españoles también quemaron libros. Por eso la imagen, para que nadie me pueda decir que no es España, aparece un letrero que pone librería. Evidentemente no es 1601, porque no había fotografías en aquel momento, y tampoco es Alemania, porque pone librería, librería. Se quemaron libros a instancias de los que habían entrado en Madrid, de los que habían ganado la guerra contra su propio pueblo, cosa que es similar a lo que puede pasar cuando quemas los libros de los judíos, que en buena medida son parte de tu propio pueblo, en tanto en cuanto somos una civilización judeo-cristiana, y lo que dice el Talmud, porque es blasfemo, contrario a la religión católica o a la fe no sé qué. En buena medida, el Talmud es el Antiguo Testamento que está incorporado en la Biblia católica. Con lo cual, en cierta medida, te estás tirando piedras contra tu propio tejado y contra tus propias raíces, porque, como dice Alberto Pleviozulos, los primeros cristianos eran unos judíos jaritos. Pero no dejaban de ser judíos como lo fue Jesús en sus inicios y prácticamente en toda su vida. Y hay quien dice que murió judío. Porque, como digo, después los primeros cristianos durante los primeros 50 años eran judíos raritos. Tenían unas costumbres un poco distintas, diferentes, eso del prepucio y todo eso, porque, como dice Alberto Plegazulos, en el Imperio Romano, mutilarse a uno a sí mismo era algo que estaba en contra de la religión imperial o de las costumbres del imperio. Y por tanto, pues, cuando ibas a las termas te tenías que desnudar como cuando vas a una sauna y bueno, uy, qué cosa más rara tienes ahí abajo. Pues venga, ya estamos con un nuevo voluntario para ir al circo. Hoy te vas a hacer amigo de las fieras. Con lo cual, para tener, sobre todo este Pablo de Tarso, más proximidad con los gentiles que se decía, pues había unas pequeñas variaciones que si luego se fueron ampliando y ampliando y ampliando hasta acabar divergiendo el judaísmo de lo que es el cristianismo primitivo y luego lo que vendría siendo el catolicismo. Pero la rama y el tronco común sigue estando fijado en aquellos años. Y hacer una desviación contra el judaísmo era tanto como cuando, desde el mundo musulmán, que primero, antes de rezar a la Meca, rezaban hacia Jerusalén, en parte para congraciarse con judíos y cristianos que compartían mínimamente el territorio, porque, bueno, como zona de caravanas que iban y venían, pues había algún judío por ahí, algún cristiano. Pero luego, para diferenciarse completamente, acabaron rezando a la Meca. Y la dualidad esa que hablan de los hombres y mujeres, yo digo mujeres también, de las personas del libro, y por el otro lado hay que diferenciarse porque no vayan a ir la gente del naciente Islam metiéndose en otras religiones que, aunque abrahámicas, no se vayan aquí el pescado en esta tienda, no en la de al lado. No jodas, no fastidies. Y por tanto es interesante recordar esos excesos también del cristianismo, también del catolicismo, como por ejemplo en este 1601, 14 de enero, han pasado 419 años, pero hay que recordar el pasado para que aprendamos las lecciones de él
cuando se pusieron ahí alegremente a quemar libros en vez de un 14 de enero debía hacer frío en vez de quemar madera. Si tienes frío, quemas madera, no quemas libros, porque los libros hay que leerlos, sean de quien sean, sobre todo cuando están redactados con una cierta respetabilidad para poder tener tú mismo una idea de lo que tú tienes. Es tan importante leer a los propios como leer a los contrarios para generar argumentación, para contraponer tus ideales con los de los otros y así poder enriquecer el debate público y el argumentario. Porque si no, será dogmatismo y si no, será como la fe del carbonero, en la que supuestamente un Satanás, un diablo, va a donde un tipo que dicen que tiene una fe ardiente y firme en las creencias de Cristo y que va a tentarle de, bueno, pues voy a hacerle que abandone aquello y se una a mis huestes, a las huestes del satanismo. Y le pregunta, Satanás ahí disfrazado, bueno, ¿usted en qué cree? Yo creo lo que cree la Iglesia Católica. Y le pregunta, ¿y qué cree la Iglesia Católica? Y le dice, lo que creo yo. ¿Y usted qué cree? Lo que cree la Iglesia Católica. ¿Y la Iglesia Católica qué cree? Lo que creo yo. Y así un argumento circular, autorregenerador de no. Y ya estamos sin salir del círculo vicioso en el que simplemente no tiene un argumento, pero es autoconclusivo. Seguro que se entiende. Y eso acaba muy mal porque acaba, por ejemplo, en 1601 quemando los libros de los judíos. En vez de lo que se tendría que hacer y lo que se tiene que hacer, que es leerlos y si alguien quiere, refutarlos. Oye, pues estáis equivocados en esto, en esto, en esto y en esto. No le hagáis caso porque miente en esto y en esto. Pero quemar libros está muy mal, tanto en la España de Franco del 28 de marzo en Madrid de 1939, en la Alemania nazi de los años 30 y en la Roma de 1601, un 14 de enero. Eso es lo que hay que recordar y hay que ponerle en su justa medida las circunstancias propicias para que la memoria histórica lo recuerde y para que no se pueda recordar, no se vuelva a recuperar esas circunstancias ni a repetir a lo largo de la historia, ni presente ni futura, ni conceptualmente ni fácticamente, esto de quemar libros. En vez de quemar, léanlos, regálenlos y que las ideas circulen. Y si hay que rebatir, se rebate con argumentos, sin falacias, ni insultos, ni descalificaciones. Y sin más, es que ricasco, agur berobat, beti jendean.